Hola Sonia, hola Jimena. Estamos solo las tres, pero les propongo iniciar para poder aprovechar el tiempo y no poder terminar a la hora programada, si les parece. Tengo también conectado a alguien con Gad Kotokchoa, si me avisan quién es para de una vez registrar la Profe, asistencia. buenas tardes, compañeros, compañeras. Daisy Vilaña, por favor. Perfecto. Entonces, de una vez registro la asistencia también de Daisy, si me permiten. Daisy. Ok, entonces estamos, ¿no es cierto, Daisy? Estamos Jimena y estamos Sonia. Ok, entonces quisiera empezar esta sesión con algunos temas operativos y también justamente las personas que vean esta sesión en diferido para estar todas en la misma línea, ¿no? Les había mandado también por WhatsApp el domingo. Esta es nuestra penúltima semana de clases, ¿no es cierto? Esta sesión de el día de hoy, 3 de febrero, y la sesión de pasado mañana, 5 de febrero, es nuestra penúltima semana. Y quería además informarles, ¿no? Que las prácticas narrativas del viernes 6 de febrero no se van a realizar. Diana me había pedido que les comunique que el viernes no va a haber clases, ¿no es cierto? Y que se retomará el próximo viernes, es decir, el viernes 13. Conmigo, en cambio, decía, esta es nuestra penúltima semana. En la sesión de hoy vamos a revisar los temas de implementación de las políticas públicas y el día jueves vamos a revisar el tema del seguimiento de las políticas públicas. Buenas tardes, profe. ¿Me puede poner Hola en la Mayra, lista? por supuesto. Hola Mayra, de una vez te coloco Ya, en la lista. disculpe que le corte, profe. No Muchas te gracias. preocupes, mejor de Muchas una vez. gracias. Ya. Entonces decía Mayra que esta es nuestra penúltima sesión. La próxima semana ya es nuestra última semana de clases. El día viernes no va a haber sesión de prácticas narrativas con Diana, que será retomado el día viernes 13. Qué fea fecha, pero bueno, el viernes 13 será el último día de las narrativas de este módulo 2. Y para nosotras, que es lo que me interesa un poco también para las personas que van, que estamos aquí, pero también para las personas que van a ver esta grabación en diferido, la próxima semana, como les había comentado desde el inicio del curso, tendremos las presentaciones preliminares de los trabajos finales, ¿no? La presentación preliminar de los trabajos finales corresponde al 20% de la nota y la presentación ya final, el documento más el audio, corresponde al otro 20% de la nota. Y eso se dará entonces el 10 y el 12 de febrero, en el orden que les propongo que acordemos aquí para ver quién expone el 10, y creo que vamos a alcanzar que la mayoría exponga el 10 y si falta alguien haremos el 12. ¿Ok? Entonces, veo aquí también a Yolanda de una vez. Hola Yolanda, de una vez registro tu asistencia ya que estoy aquí. Profe, Ok. buenas noches. Hola Yolanda, justamente habíamos iniciado un poco para recapitular lo que ya son estas dos últimas semanas de nuestro módulo, las dos últimas de 5 semanas. Hoy y mañana nuestra penúltima semana, las prácticas narrativas del 6 de febrero no se van a dar, no va a haber clases del viernes con Diana, y más bien con Diana retomarán el 13 de febrero. Entonces, regresando un poco, si me permiten, voy a incluso poner las notas, ¿no es cierto? Como recordarán, las notas de este módulo están divididas en 5 partes, ¿no? La primera parte, que es del 30% de la nota, corresponden a los trabajos en grupos que hemos venido realizando, ¿no? Eh, y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Cuando participaron o cuando no participaron. Eh, si es que hay personas que no pudieron participar por alguna razón, en la carpeta que de una vez también les voy a dar ahorita, de una vez, permítanme, en esta carpeta de Flaxo, en el aula virtual o en esta carpeta que les voy a compartir, ustedes pueden, vamos a verlo juntas, pero primero déjenme compartirles. Igual si alguien ve esto en diferido, eh,
puede pedir a Paulina o a mí este enlace o verlo en el chat, ¿no es cierto? Entonces, ustedes a través de ese link entran a esta carpeta en donde está lo mismo que el aula virtual. Si ustedes pueden entrar al aula virtual, va a encontrar lo mismo, pero en esta carpeta tenemos. Pueden ver aquí las grabaciones de las prácticas narrativas y por cada sesión, ¿no? Desde la 1 tenemos las actividades que hemos hecho, las grabaciones de cada paralelo, las lecturas y la PPT que he utilizado. Así hasta la sesión 8, ¿no? La sesión 9 y 10, es decir, la próxima semana serán los trabajos preliminares, pero lo que me interesaba que veamos aquí son dos carpetas. La una, es la carpeta de tareas de recuperación, que si ustedes hacen clic, pueden entrar a cada una de ellas con instrucciones para que, si ustedes lo desean, recuperar estos 3.75 puntos, ¿no? Del 30% de la nota, ustedes pueden abrir la carpeta, por ejemplo, de la semana pasada, de la semana 3, y ustedes van a encontrar unas instrucciones de qué hacer. Por ejemplo, en el caso de la semana pasada, ustedes tienen que ver las grabaciones de la semana pasada y hacer un texto de media carilla en donde expliquen, por ejemplo, una tensión o bloqueo identificado en esa sesión y si eso les sirve eh, para su trabajo. Hacen esa media carilla y lo suben en esta misma carpeta y ustedes pueden recuperar esa nota, ¿no? Entonces es un pequeño porcentaje, pero si hay alguien que lo quiera hacer en la carpeta de tareas de recuperación, pueden acceder a eso, ¿no? Entonces ya han habido algunos, por ejemplo, miren, en la semana 1 aquí hay gente, como ven, que ha cargado y que ya han sido registrados, ¿no es cierto?, los trabajos de recuperación. En la semana 2 me parece que solo hay una persona. Y si vamos al registro, si ustedes ven en este paralelo, en el paralelo A, claro, por ejemplo, Erika, Gabriela y Jimena, ¿no es cierto?, hicieron su trabajo de recuperación y ya tienen registrada su nota. Entonces, eso, una invitación para que si existe alguien que desee recuperar, que le hace falta en algún rubro de alguna semana, puede acceder a esa carpeta. Lo primero. Lo segundo, en el mismo enlace que les pasé, ¿cierto? Paso de nuevo por si alguien se acaba de conectar y si alguien se acaba de conectar, por favor coloque su nombre en el chat para registrarle. Pero lo segundo que quisiera que veamos con detenimiento, como les ponía en el chat del día domingo, son los trabajos finales. Si ustedes abren la carpeta de trabajos finales, van a encontrar dos cosas. Las instrucciones para la presentación preliminar del trabajo final, es decir, lo que va a pasar la próxima semana, y las instrucciones para el trabajo final escrito. Entonces, quisiera que lo veamos juntas para aclarar cualquier duda. Esto lo hicimos ayer con el paralelo B y creo que fue muy bueno porque fuimos aclarando dudas para estar todas en la misma línea de que la próxima semana la idea es que ustedes nos cuenten a todo el grupo cómo han avanzado en el trabajo final, ¿no? Y recordarán que el trabajo final es una propuesta de política pública, ¿no? Entonces, vamos a ver si les parece juntas qué es esta presentación preliminar que se va a dar la próxima semana, ¿no? Em, Como ustedes ven en el documento, el objetivo de esa presentación preliminar es que compartamos cómo han avanzado, pero no solo cómo han avanzado, sino también si tienen dudas o si quieran hacer una reflexión, ¿no es cierto?, sobre el tema que están trabajando. Recuerden que es un espacio muy importante porque esto ustedes lo han visto mucho más claramente en las prácticas narrativas, ¿no? Todas ustedes tienen unas experiencias muy ricas en la política, en la implementación de políticas públicas y es un espacio justamente para compartir esas experiencias y ojalá poder recomendar, poder sugerir a las demás, tal vez propuestas, ¿no es cierto?, ideas que pueden ser útiles para lo que están trabajando, ¿no? Entonces, son presentaciones cortas, ¿no? De 5 a 10 minutos que se darán en el caso de este paralelo el día martes 10 y jueves 12. Y el contenido de esa presentación es que cada lideresa nos cuente de manera muy sintética cómo ha avanzado, es decir, cuál es el problema que están trabajando, un poco en esta tónica de lo que hemos hecho en los trabajos en grupo, ¿no es cierto? Cada vez más delimitado, más claro, más contextualizado. ¿Cómo están encuadrando ese problema?
qué acción pública están proponiendo, y eso tiene que ver mucho con lo que vimos la semana pasada, cuál es su objetivo estratégico, cuál es el mix de instrumentos, pero también algo que vamos a ver esta semana, que es cómo se va a implementar, es decir, quiénes tienen competencia y cómo se va a dar seguimiento, que lo vamos a ver el día jueves, ¿no? Y además de ese avance, un poco la idea es que ustedes nos cuenten en esa presentación si hay algún aspecto que les ha generado dudas, que tienen dificultad tal vez para definirlo, que creen que puede ser interesante plantear en la discusión a todo el grupo, ¿no? Justamente para compartir las experiencias. Y luego de cada presentación, la idea es que todas podamos comentar para ayudar a mejorar, porque siempre es perfectible una propuesta, ¿no? Siempre es posible ajustar un poco para que sea más viable y que se pueda implementar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a pasar la próxima semana. Ustedes tienen que hacer una presentación preliminar del trabajo final, una presentación preliminar de cómo han avanzado en su propuesta de acción pública. ¿Ok? El orden de esta presentación, les había puesto en el chat, va a ser voluntario. Entonces, yo les propongo que tal vez darnos un espacito ya cuando acabemos el contenido más teórico de esta sesión y después de regresar de nuestro receso para definir en qué orden les gustaría presentar. Aquí mi recomendación siempre va a ser que presenten lo antes posible porque eso ayuda. A veces lo que suele pasar es que al inicio se tiene más tiempo, ¿no? Para tener recomendaciones, se suele dar más tiempo, entonces puede ser importante que ustedes lo planteen, puedan, ¿no es cierto?, elegir justamente en el primer día. Em, en este paralelo somos menos personas, entonces es probable que el próximo día martes, podamos, ojalá, abordar a todas las compañeras. Y es probable que algunas nos queden para el día jueves de la próxima semana y que combinemos ese día jueves con algunas compañeras del paralelo B. ¿No? Que es un grupo más extenso, ¿no? Pero que igual es muy importante que asistan, no solo porque como saben, es necesario registrar el 80% de asistencia, sino que también oírles a las compañeras que tal vez nos acompañen el día jueves puede ser interesante para ir ajustando nuestras propuestas. Ok, entonces esto es lo que va a pasar la próxima semana, que ustedes ya tienen que ir preparando, que idealmente han podido ir pensando en sus trabajos finales en cada uno de los trabajos grupales que hemos hecho, ¿no? Eso es lo ideal, y si no ha pasado aún, más bien invitarles para que esta semana puedan irlo pensando y nos puedan contar. Ayer me preguntaban si es necesario hacer una PPT o es necesario hacer un documento. No es indispensable, nos pueden contar solo oralmente, pero sí es recomendable, más que una PPT, ver el documento borrador que ustedes ya vayan avanzando. ¿Por qué es recomendable? Porque si ustedes proyectan ese documento, y no solo es oralmente, es más fácil para todas nosotras ir viendo cómo está la propuesta y hacer sugerencias más concretas, ¿no? Pero si no hay ese documento, no hay problema, lo pueden comentar solamente oralmente, pero insisto, sería una recomendación que ver ese documento borrador, que tal vez no está terminado, por supuesto, porque tendría más tiempo, pero que ya hay algo sobre qué trabajar y también comentar. Eso sobre la presentación preliminar la próxima semana. Vamos al trabajo final, que en la carpeta ustedes pueden ver como instrucciones del trabajo final. Son las mismas instrucciones que vimos desde el día 1 de nuestra sesión, de este módulo, de nuestras sesiones, y corresponde justamente explicar cuál es el trabajo final, que recordarán, la próxima semana van a presentarnos un avance. Pero ya el trabajo final, que así como la presentación preliminar equivale a un 20%, esta presentación, ya el documento y el audio, equivale a otro 20%. ¿En qué consiste el trabajo final? Es un documento breve, muy breve, es decir, no más de 3 páginas, entre 2 a 3 páginas, entre 2 a 3 carillas, más un mensaje de audio de 30 segundos que ayuden a sintetizar la propuesta que están haciendo.
El documento tiene que ser cargado en esta carpeta de trabajos finales que les enseñaba, pero de todas formas, como ha pasado también me parece que en prácticas narrativas, si por alguna razón ustedes no pueden cargar el documento, me pueden enviar a mi WhatsApp, le pueden enviar al WhatsApp de Paulina y nosotras cargamos en la carpeta, ¿no? Lo importante es enviarlo. Ojalá en la carpeta, pero si no se puede, a Paulina o a mí. ¿Cuál es el contenido del trabajo final? El trabajo final, ¿no es cierto?, debe tener esas 2 a 3 páginas en donde está planteado el problema y su encuadre, planteada la acción propuesta, es decir, el objetivo estratégico, pero también los instrumentos principales. Recordarán eso que veíamos, ¿no es cierto? Si es una norma, si es un servicio, si se combina un servicio con información, si se combina información con presupuesto. Además, ¿no es cierto? En estas 2 o 3 páginas tienen que estar cómo se implementan el territorio, es decir, quién va a actuar, quién tiene competencia para actuar, quién lo está haciendo actualmente y qué articulación es necesaria para que se implemente. Algo que vamos a ir viendo hoy también con más detenimiento y que se conecta con lo que vimos el día jueves. Y finalmente, en estas 2 a 3 páginas tiene que estar qué información usan para el seguimiento, qué relato, qué indicador, qué registro podrían permitirnos ver que hay algún avance o algún cambio en el problema que están planteando. ¿Ok? Eso, el trabajo escrito. El trabajo escrito tiene que estar acompañado de un audio, ¿no? De 30 segundos dirigido a alguien que tenga que tomar la decisión sobre este tema, en donde se haga sintético lo del documento, es decir, el problema, la acción y por qué es importante actuar. Es lo que ustedes como autoridades quisieran oír para tomar una decisión, porque como ustedes saben, a veces no hay todo el tiempo para ver todo el diagnóstico, todos los documentos y a veces es necesaria justamente una presentación estratégica. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen aquí también los criterios de evaluación del documento y el audio, ¿no? Que el primero lo pueden ver, por eso les decía, si ustedes pueden darse el tiempito también de revisar con detenimiento este documento, sería ideal para poder completar el trabajo final y principalmente, insisto, lo que va a pasar la próxima semana, que es la presentación preliminar de este trabajo. Los criterios de evaluación están también planteados en el documento que tienen que ver sobre si el problema está formulado con claridad y si tiene este encuadre estratégico, es decir, lo que vimos en la semana 1, si la acción propuesta es coherente y plantea un cambio concreto, lo que hemos visto en la semana 2, ¿no es cierto? El objetivo estratégico y la combinación de instrumentos. Si la propuesta considera la implementación en el territorio, lo que vamos a ver esta semana. Y dos elementos que tienen que ver ya con la presentación concreta, ¿no? Si el documento es claro, sintético y estratégico y si el audio comunica de manera clara la propuesta, el problema, la acción y su relevancia. ¿Ok? Entonces, solo para recapitular, ¿no? Y por si hay personas que han llegado, pueden por favor colocar en el chat su nombre para registrarles. Les comparto nuevamente entonces esta carpeta a quienes no pueden entrar en el aula virtual, ¿no es cierto? Pero esta información también está dentro del aula virtual, tanto de las sesiones como de las tareas de recuperación y los trabajos finales. Y ahora veíamos los trabajos finales, justamente las instrucciones para la presentación preliminar del trabajo final de la próxima semana y las instrucciones del trabajo final. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estas 2 últimas semanas que con las que vamos a concluir este módulo 2? Mientras tanto, veo aquí en el chat y de una vez hago el registro, si les parece, de Erika. Permítanme. Recuerden que ustedes también en el enlace tienen el acceso a este registro por si hay algún error o alguna información que quieran consultar. Y veo también en el chat que está aquí Glenda. Hola Erika, hola Glenda. Ok, están registradas. Listo. Entonces, si no hay alguna pregunta sobre lo que va a pasar la próxima semana o el trabajo final, vamos a retomar nuestra sesión de hoy sobre implementación.
Y me quedan pendientes dos cositas que me gustaría abordarlas tal vez antes o después de nuestro receso. La una es que podamos, como les decía, sobre la presentación preliminar, de una vez del día de hoy, definir el orden de esa presentación. Eso les cuento, lo hicimos también con el paralelo B, que van a presentar el 9 y el 11 de febrero. Entonces, quisiera que hagamos eso con ustedes también el 10 y el 12 de febrero, si les parece. Eh, sí. Jimena, por favor, Jimena. Disculpe, el audio, ¿qué duración debe tener? ¿Qué duración? Perdón, no oí bien. Sí, Sí. el audio vamos a grabar, ¿qué tiempo de duración debe tener? 30 segundos, es cortitito, son 30 segundos. Ahora, si son 31 o 40 segundos, no hay problema, no es exactísimo si tal vez una idea tenga que concluirse, pero alrededor de 30 segundos tendría el audio, querida Jimena. Ok, muchas gracias, Jimena. Entonces, lo que nos resta es que definamos el orden de presentación. Seguramente la mayoría la mayoría de ustedes se presenten el 10 de febrero y algunas poquitas nos quedarán para el 12 de febrero. Y como les decía, el otro paralelo hay una cantidad, hay más personas, ¿no es cierto?, en el paralelo B. Entonces, seguramente habrá un par de personas que presenten con este grupo el 12 de febrero. Eso. Sobre la fecha de la presentación del trabajo final, ¿no? La presentación preliminar, la próxima semana, el final. El día de ayer con las colegas del otro paralelo habíamos definido que una fecha posible para entregar, realista, para entregar este trabajo escrito sería el lunes 23 de enero, ¿no? Eh, eh, Quisiera que ojalá podamos tener ese mismo acuerdo con ustedes. Yo le recomendaba al grupo, al otro grupo, justamente que no alargarnos mucho en la presentación de este trabajo final, porque recuerden que ustedes casi inmediatamente ya van a unirse al trabajo del módulo 3, a un nuevo módulo, ¿no? Entonces, para no cruzar que puedan estar libres también de cualquier obligación y que puedan entrar de lleno, ¿no es cierto? Este módulo 3 le recomendaría que lo mantengamos así, ¿no? Es decir, nosotros acabamos el viernes 13 este módulo, incluido con las prácticas narrativas con Diana. Ustedes tendrían esa siguiente semana, que recuerden que el miércoles 18 habrá el foro 2, el foro que cierra este módulo. Y el lunes siguiente, es decir, el lunes 23, sería la fecha máxima de entrega del trabajo final. Justo que se conectó recientemente Erika y Glenda, comentarles para no olvidarlo, que el próximo viernes, este viernes 6 de febrero, no habrá prácticas narrativas, ¿no? Diana me ha pedido comentarles esto. Ella tiene un tema que se le cruzó de última hora, entonces no va a haber esa sesión, pero se va a retomar la sesión con Diana el viernes 13, que sería esa sesión de cierre con el módulo 2. Ok, lo podemos seguir conversando entonces, pero quisiera de una vez entrar a la parte más de definiciones de esta sesión para, como siempre, cerrar la sesión con un trabajo grupal que, como siempre, nos permita reflexionar sobre nuestro propio trabajo individual e ir mejorando, ¿no es cierto?, el trabajo final individual. ¿Ok? Entonces vamos a ir con la implementación, ¿no? Y la sostenibilidad de la acción pública. Y como ven, esto se conecta directamente con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo desde la propia formulación tenemos que anticiparnos a los riesgos, considerando cómo se podría implementar en la realidad la política pública o la propuesta o como siguiendo, recordarán, pues a la siguiente página, siguiendo a José Luis Méndez,
cómo se formula el programa público, ¿no es cierto? Este tránsito entre el programa público y el producto público. Recordarán que la semana pasada hacíamos este ejercicio de identificar las rutas por las que actualmente entraría una persona, un grupo de personas a un servicio que forme parte de este mix de instrumentos que ustedes están proponiendo, justamente para identificar dónde están los cuellos de botella, dónde están los riesgos, dónde están estas denominadas fricciones institucionales que impedirían una implementación conforme a esta formulación. Entonces, esta es una etapa crítica, ¿no? Que conecta directamente la formulación con la ejecución, es decir, el programa público con el producto público, justamente en esta relación de pasar del papel a la realidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando ya la política se vuelve real. Y si conectamos esto con nuestra primera clase, diríamos en esta fase, en la fase de ejecución o producto público, es donde realmente estamos hablando de qué es una política pública, ¿no? Recordarán cuando decíamos qué es una política pública, es efectivamente cuando se ejecuta una acción pública, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Cómo se toman unas decisiones para ver si un problema entra o no a, a la agenda pública, cómo se diagnostica, ¿no? O cómo se empiezan a dar unas ideas de cómo resolver ese problema, o cómo se formula el programa público, es decir, cuando se toman decisiones para decir por aquí debemos ir, no serían directamente políticas públicas, ¿no es cierto? Serían estas intenciones o estos caminos que no llevan a lo que efectivamente hemos definido como producto público, acción pública, el pasar, insisto, de la del problema, del análisis de actores, de la definición de instrumentos, de en general la formulación de la propuesta estratégica a ya el servicio, ¿no? Al, 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 al bien que se provee, al servicio que se provee, ¿no? Entonces, este paso de plano, ¿no es cierto?, del papel, de los documentos a lo que a de estas decisiones formales a la acción. Entonces, partimos de una constatación clave aquí, ¿no?, para en general todo el diseño de políticas públicas, ¿no? Y en particular, este foco que hacemos hacia las políticas de igualdad, ¿no? Una política puede estar bien formulada, ¿no? Técnicamente formulada, pero aún así no producir efectos reales o cambios reales en la vida de las personas, ¿no? Esta modificación de las situaciones de desigualdad. Eh, Justamente porque no se presta atención a esta fase, ¿no es cierto? Este momento en el que la política se ejecuta, se implementa, ¿no es cierto? Ese momento en donde esa formulación, estas ideas, estas decisiones para resolver el problema se encuentran ya con las personas, con las instituciones en concreto. eh, con prácticas rutinarias, ¿no es cierto? Con incluso desigualdades existentes, ¿no? Y por eso es que decía, esta es una fase, voy a ir tal vez acá, una fase clave, no solo en general para las políticas públicas, sino como decía, en particular para las políticas de igualdad, ¿no? Porque lamentablemente, y vamos a ir viendo, la mayoría de políticas de igualdad se suelen quedar en ese plano simbólico, ¿no? En una enorme distancia entre lo planificado, es decir, el programa público y el producto público, lo que efectivamente ocurre, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a visibilizar la sostenibilidad, ¿no? Cómo se define la sostenibilidad es justamente en la implementación y no al final del ciclo, ¿no? Sino justamente en esta fase. Por favor, si hay personas que se van conectando, si colocan en el chat su nombre para poder registrarlas. Em, entonces, esta es una fase que por mucho tiempo no fue estudiada de la misma forma que la fase de la formulación, ¿no? Por eso es que muchas veces se le ha denominado a la implementación como el eslabón perdido de las políticas públicas, ¿no? Durante muchas décadas, el análisis del estudio de las políticas públicas asumía que la implementación era una fase que no tenía el mismo rango, ¿no? Casi una fase técnica, ¿no? Desproveída de lo político, ¿no? Se pensaba que si yo ya apruebo, por ejemplo, una ley, si yo ya apruebo una ordenanza, si yo formulo un plan, un programa, un proyecto,
la ejecución sería casi automática, ¿no? Simplemente seguiría el diseño original planteado en el papel, ¿no? Entonces, esta es una mirada que es cuestionada en los últimos 30 años, más bien porque se fue observando que gran parte de las políticas fallaban justo en esta fase, ¿no? No fracasaban por un mal diagnóstico, sino fracasaban porque no se tomaba en cuenta qué es lo que ocurría cuando ya se aprobaba, por ejemplo, una norma, ya se aprobaba un plan, ya se aprobaba un programa, un proyecto, de acuerdo a los niveles de concreciones que veíamos, ¿no? Entonces, eh, los estudios más clásicos, iniciales de implementación, fueron mostrando que entre la decisión política y la acción concreta se abre un espacio político, justamente lleno de negociaciones, eh, de reinterpretaciones incluso del problema, ¿no es cierto? Y de su solución, resistencias, conflictos, adaptaciones, ¿no? Lo que estaba en el papel es una cosa, pero ya en la realidad se adapta, ¿no? O se implementa de forma diferente conforme la propia cultura institucional y a veces conforme incluso las creencias de ciertos grupos de funcionarios o funcionarias, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando empiezan a percatarse de que por ahí fallaban las políticas, es que empieza a dejar de entenderse, ¿no? Que la implementación es solo un trámite, es un paso coherente, técnico, sino a considerar como todas las fases que hemos visto ahora un proceso eminentemente político, un proceso en sí mismo. Y en las políticas de igualdad, claramente esto es una fase también clave, ¿no? Porque eh, eh, es muy relevante justamente estas pugnas políticas que pueden haber entre actores, ¿no? Porque es muy común encontrar marcos normativos con tintes progresistas, ¿no? Garantistas de derechos amplios, ¿no? Que finalmente no se traducen en cambios reales en la vida de las personas, ¿no? En la vida de las mujeres, en la vida de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Entonces, este fenómeno se le ha denominado de muchas formas, pero una de las más ilustrativas justamente es de esta idea de la evaporación de la política, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, pero em, porque justamente es esta presencia, ¿no? De estos principios de igualdad presentes en los discursos, en los planes, en los programas, en los proyectos, pero que ya en la práctica cotidiana no permanece, ¿no? El ejemplo clásico es cuando un municipio declara, ¿no? La transversalización de la perspectiva de género como la prioridad institucional, pero esa es una declaración que no contempla recursos, no contempla responsabilidades, no contempla mecanismos de seguimiento y es una transversalización que finalmente queda reducida a una declaración simbólica, ¿no? Que es lo que suelen sufrir la mayoría de políticas de igualdad. Otro ejemplo clásico en nuestro caso de nuestro país es la propia ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Una norma que justamente muchas organizaciones feministas han sido muy críticas porque no se ha logrado implementar, ¿no? Eh, se constituye, ¿no es cierto?, un producto público muy importante, ¿no? Que plantea sistemas integrales, que plantea temas de información, que plantea la articulación, las responsabilidades de distintas entidades, pero que finalmente no ha logrado cambios sustantivos o cambios en general, ¿no es cierto?, ni siquiera en cómo se toman las decisiones, ¿no? Menos aún en los temas de atención o protección. Eh, y justamente eso es cuando no se considera esta fase, ¿no es cierto?, en donde no se consideran lo que ya decíamos, esto que en la anterior clase le llamábamos fricciones institucionales, ¿no? Eh, fricciones, ¿no? Que aunque no estaban en el papel, ¿no es cierto? No estaban explícitas cuando se diseñó la ley, en este ejemplo, no estaban explícitas en el plan, en el programa, en el proyecto, pero que son necesarias considerar, ¿no? Porque justamente implican esta toma de decisiones, de este poder entre diferentes actores, ¿no? Y parte de ellas son la capacidad, las capacidades institucionales desiguales, ¿no? Retomando este ejemplo que decía de la ley de violencia,
por ejemplo, la débil capacidad de articulación que tuvo el ex Ministerio de la Mujer, ¿no? Ministerio de Justicia cuando se dio la ley, y ahora una unidad absorbida por otro ministerio, ¿no? Entonces, se trataban de capacidades institucionales muy diferentes frente al propio Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o los propios GATS, ¿no? Pero también conflictos entre actores, como veíamos hace algunas semanas, ¿no? Los actores que tienen no solo apoyan o no apoyan la propuesta, sino si tienen o no capacidad de decisión, si tienen poder o no, ¿no? Y como ahí justamente si no atendemos quiénes son estos actores con poder que influyen en la opinión pública, eh, eh, y que pueden estar en contra de nuestra propuesta, si no los consideramos, no consideramos esa fricción institucional, de nuevo, nos vamos a quedar en el papel, ¿no? Y luego también elementos que tienen que ver con el propio manejo de las instituciones, ¿no? Y muchas veces el desgaste institucional que se da por la sobrecarga de tareas al personal, por la propia rotación del personal, como veíamos la clase pasada, ¿no? Por la falta de presupuesto para tener, por ejemplo, perfiles técnicos en ciertas áreas, ¿no? Y además, y esto nos interesa mucho más cuando hablamos de políticas de igualdad, son estas normas no escritas, ¿no? Las normas informales que persisten como parte de la cultura de las instituciones. Entonces, aquí decía, en cuanto a las políticas de igualdad, tenemos prácticas discriminatorias, ¿no? Que se dan, que decía, forman parte de la cultura institucional, que si no son consideradas, a pesar de que yo planteé en el papel, ¿no? Dotar del servicio, voy a regresar al tema, ¿no? De protección a víctimas o posibles víctimas de violencia de género, ¿no? Pero si eso no incluye abordar estas normas informales que son claramente discriminatorias, que aunque no están en el papel, efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Cuando desde las tenencias políticas, por ejemplo, se niegan medidas de protección porque se tratan de porque son en contra de familiares o personas cercanas a los propios tenientes o tenientas políticas, ¿no? O cuando no se le atiende de la misma forma a una mujer afrodescendiente adulta mayor, ¿no? Que son elementos que suceden en la práctica y que en el papel, que en el diseño no se consideran. Y por eso, de nuevo, desde el diseño, desde la formulación, tiene que anticiparse justamente cómo es que funcionan las instituciones ya en el nivel práctico de la propia prestación de los servicios, ¿no? Lo que decíamos la clase pasada, está denominada la burocracia de la calle, ¿no? Donde efectivamente se deciden las políticas, ¿no? Formular sin anticipar esta fricción es como formular en un escenario que no existe. Lo que decíamos, formular en un escenario ideal, que ninguna política se desarrolla en escenarios ideales, ¿no? Sino más bien se dan casi siempre en escenarios de riesgo. Eh, y el día de ayer, justo en el ejercicio grupal con el otro grupo, creo que fue muy interesante ver cómo eh, se planteaba, ¿no? El riesgo en el que justamente ahorita nos encontramos, ¿no? Y en particular, ¿no? Mujeres autoridades como ustedes eh, que trabajan, ¿no? A favor de programas, de proyectos, de acciones específicas a favor de la igualdad, ¿no? En un contexto muy crítico con esta, por ejemplo, posible reforma al COTAD, ¿no? Que impediría el trabajo, este trabajo, ¿no? Que actualmente se está haciendo, este contexto crítico de inseguridad, el contexto de desinstitucionalización también, ¿no es cierto?, de pérdida del rol del Estado a manos de las economías criminales, ¿no? Es decir, tenemos un contexto bien complejo que es necesario abordar, ¿no? Y que cuando planteamos productos públicos en esos escenarios ideales, sin considerar estos riesgos, a lo que estamos llevando es a que en la práctica no exista, ¿no? La política pública, la acción pública en concreto. Entonces, un poco recordarán esto, veíamos la clase pasada,
cuáles podrían ser esas fricciones institucionales, la falta de recursos, la fatiga del personal, la rotación de funcionarias, funcionarios, los tiempos administrativos que muchas veces son incompatibles con las urgencias sociales o la necesidad de actuar sobre ciertos grupos, sobre ciertas problemáticas, ¿no? Teniendo en cuenta que las políticas de género son importantes, justamente las políticas de igualdad, porque atendemos a esa población que son ciertamente las más afectadas o las que menos reciben servicios, ¿no? O reciben de manera generalizada sin atender sus experiencias. Eh, y en esta fase, ¿no? En este argumento que hemos venido construyendo, ¿no? Sobre la implementación como una fase política, eminentemente política, porque en el juego, ¿no? Y se habla mucho de los juegos de la implementación en la literatura de políticas públicas. Está en juego justamente los poderes institucionales, ¿no? Entendiendo de nuevo como a la implementación como un gran campo de disputa, ¿no? En el que se manejan los actores, en donde se pueden bloquear, en donde se pueden desviar las políticas, justamente en función de ese poder de decisión, ese poder de movilización, ese poder de influencia, ¿no? En los medios de comunicación, en las personas tomadoras de decisión o la propia movilización ciudadana, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí es donde retomamos esto que veíamos en alguna sesión sobre el mapeo de actores y que no es un mapeo solo para identificar qué actores intervienen, sino con qué poder intervienen, cuál es el poder que manejan, incluso para generar estrategias, si es que yo estoy planteando en un contexto absolutamente desfavorable, ¿no? Sin actores a favor o con actores a favor con una muy débil capacidad de movilización, ¿no? Entonces, es importante considerar que los actores pueden desviar recursos, diluir objetivos, agregar incluso temas irrelevantes o incluso resistirse, aunque no explícitamente, ¿no? Resistirse pasivamente a la propuesta que yo estoy planteando, ¿no? Y de nuevo, aquí en las políticas de igualdad es especialmente relevante, ¿no? En las acciones que queremos plantear, ¿no es cierto? Que tenemos este acuerdo de esta necesidad de generar estos cambios estructurales sobre la desigualdad. Estos juegos de implementación adoptan como unas formas recurrentes, ¿no? Formas recurrentes que implican, por ejemplo, el apoyo simbólico, ya lo decíamos con el ejemplo de la ley de violencia, ¿no? Decir, apoyo la lucha eh, contra la violencia basada en género y por eso saco la ordenanza que va en consonancia con la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia basada en género, pero el GAT no asigna ningún presupuesto, ¿no? Entonces, justamente eso se trata de un apoyo simbólico, ¿no? Se acepta en el discurso. Se acepta la política en el discurso, se la menciona incluso en planes, en informes, en en los propios discursos, en las declaraciones que se dan a los medios de comunicación, pero no se les asigna ni recursos, ni personal, ni responsabilidades específicas a una o varias unidades institucionales, ¿no? Otra es la evaporación de la política, ¿no? Esta dilución de objetivos, ¿no? Cuando se agregan, por ejemplo, componentes secundarios para evitar confrontar estas desigualdades estructurales que son las que queremos abordar, pero que también generan conflicto, ¿no? De nuevo aquí esto de la disputa y el poder. Pero también es eh, estos juegos, ¿no es cierto?, de la implementación adoptan formas como la transversalización retórica, ¿no? De nuevo, es esta forma, ¿no?, de plantear sin instrumentos de política claros, ¿no? Esta idea de incorporar, por ejemplo, la perspectiva de género en todas las acciones, pero que sin los instrumentos de política que permitan realmente esa transversalización, de nuevo sigue siendo retórica, ¿no? Sigue planteándose en el papel. Y en función de esas ideas, hay algunas clasificaciones, ¿no? Y este diagrama nos permite ver, ¿no? Al menos cuatro tipos, cuatro formas de implementación, ¿no? Lamentablemente, en una de ellas, ya lo vamos a ir viendo, es en donde se suelen concentrar las políticas que nos interesan a nosotras, ¿no? Las políticas que abordan la desigualdad, no solo de género, sino la desigualdad.
eh, desde distintos ejes, ¿no? Podríamos clasificar a la implementación desde un eje referido al conflicto, ¿no? Es decir, cuando hay alto o bajo conflicto. Es decir, cuando tenemos aquí relacionando con actores, ¿no es cierto? Conflicto alto, cuando tenemos muchos actores con poder de decisión, con capacidad de movilización en contra de nuestra propuesta, explícita o implícitamente o pasivamente, o cuando tenemos un conflicto bajo, ¿no? Es decir, hay como un acuerdo generalizado de cómo solucionar el problema, la forma de cómo solucionamos el problema. Y respecto a la ambigüedad, que recordarán, veíamos la clase pasada, es de uno de los elementos más críticos cuando definimos objetivos, ¿no? Cuando hay ambigüedad alta, es decir, por ejemplo, cuando tenemos estos objetivos estratégicos súper generales. Recordarán en nuestra sesión cuando abordábamos los objetivos estratégicos, decíamos, es diferente decir que mi objetivo estratégico es empoderar a las mujeres, así en abstracto, así en general, que decir, ¿no es cierto?, reducir eh, eh, la informalidad en tantos puntos porcentuales de mujeres, cabezas de hogar hasta 2028, ¿no? Entonces, esa concreción en los objetivos también genera unos compromisos políticos, recordaban, ¿no? Como decíamos que muchos actores evitan tener esa concreción porque justamente eso les plantea también unos mecanismos de control por parte de las personas, ¿no? Entonces, la ambigüedad, una ambigüedad alta cuando no se define con claridad o una ambigüedad baja cuando se definen, ¿no es cierto?, se concretan estos objetivos o cómo se da solución a los problemas, ¿no? Entonces, no todas las políticas, como ahora ustedes mismos podrán ir pensando sobre las políticas que ustedes están proponiendo, o sobre las que ustedes trabajan o las que les interesan, no todas las políticas se implementan bajo las mismas condiciones de conflicto o ambigüedad, ¿no es cierto? Y esta es una distinción que puede ser empleada justamente para identificar entonces esas situaciones de conflicto y ambigüedad y cuando diseñamos en esta idea de anticipación, poder abordarlas. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, en este primer cuadrante, la implementación administrativa que se da cuando existe bajo conflicto y baja ambigüedad, ¿no? Aquí lo que tenemos son políticas que son reglamentadas, ¿no? Que son altamente reglamentadas. Y aquí lo que veríamos, ¿no? Son altamente reglamentadas porque hay una ambigüedad baja, ¿no? Sabemos exactamente qué se quiere hacer. Y hay conflicto bajo porque se cree que la solución que se propone al problema es generalmente aceptado, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo clásico que se suele poner son, por ejemplo, la política que tiene que ver con la transferencia eh, 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 las transferencias monetarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, a personas en situación de pobreza, ¿no? El bono del desarrollo humano, ¿no? Es en general en los países, en el propio Ecuador, desde la década de los 90, una forma de actuar frente a la pobreza por ingresos, ¿no? Entonces, hay una conflictividad baja, ¿no? Para solucionar, abordar ese problema desde ese mecanismo. Y hay una ambigüedad baja, ¿no? Porque existen ya desde hace muchos años, ¿no? Eh, eh, elementos para cómo se implementa esa política, ¿no es cierto? Tenemos el registro social, luego tenemos cómo se transfiere a través de bancos públicos, incluso la banca privada, ¿no? Es decir, ya esos mecanismos, ¿no? Para implementar la política son muy claros. Ahí está esta baja ambigüedad, ¿no? Aquí en realidad el desafío no es político, ¿no? Porque no hay conflicto, no hay ambigüedad, se trata más bien de un desafío más operativo, ¿no? Entonces, si ustedes ven cómo se va ajustando esa política, es más operativamente qué le agrego al registro, cómo hago este nuevo registro para corregir este error de cómo se considera, cómo hago este convenio con los bancos privados para que puedan desde ahí pagarse, ¿no? Entonces, no hay necesariamente este conflicto político, diríamos. Em,
Por otro lado, tendríamos la implementación política, ¿no? Que ocurre justamente cuando tengo objetivos claros, ¿no? Y una serie también, como decíamos antes, de acuerdo de cómo solucionar la política, pero hay un alto conflicto, ¿no? Em, Aquí un ejemplo clásico de esto son las medidas de paridad o las acciones afirmativas, ¿no es cierto? Porque aquí la implementación depende justamente de esta fuerza que puedan tener las organizaciones o los actores que apoyan esa medida, ¿no? Entonces hay una ambigüedad baja porque se tiene claro que el objetivo es a través de esas medidas eh, de acción afirmativa, ¿no es cierto? Queremos garantizar la representación, por ejemplo, de mujeres como grupos históricamente discriminados en espacios, por ejemplo, de poder en donde no existían esta idea de las cuotas, ¿no es cierto? Pero a pesar de que hay esa definición de unos objetivos claros que vienen de un diagnóstico claro, incluso vienen de una literatura que ha sostenido eso ya durante muchos años, suele haber muchas resistencias, ¿no? Ustedes deben haber oído también en sus propios contextos cómo se suele mencionar que ese tipo de políticas son discriminatorias, que eso no deja que son... ese tipo de políticas no permiten que lleguen a los puestos las mejores personas, ¿no? Este tipo de discursos que justamente lo que se ve es de ese conflicto, ¿no? Y esta suerte de eh, considerar, ¿no es cierto?, que hay apoyos, ¿no es cierto?, masivos, ¿no? O de numerosos actores con poder de decisión o de movilización, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cada vez que se implementa este tipo de políticas es cuando se pueden dar unos contextos de unas coaliciones, ¿no? Favorables, ¿no? La propia ley, regreso un poco porque creo que es muy ilustrativo, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tenía una ambigüedad baja, ¿no? Pero un conflicto alto, ¿no? Y es hasta 2018 cuando hay esta suerte de apoyo masivo, unión masiva de organizaciones de mujeres en esta ventana de oportunidad cuando se aprueba en la Asamblea esto. Eh, por otro lado, tenemos la implementación experimental, ¿no? Que se caracteriza por baja conflictividad, pero alta ambigüedad, ¿no? Y aquí tenemos los programas pilotos, ¿no es cierto? Tenemos las iniciativas que se suelen decir son innovadoras, ¿no? Porque entran en esta categoría en donde aquí lo que tenemos es una suerte de unas dinámicas de aprendizaje y ajuste, ¿no es cierto? Porque todavía tenemos objetivos ambiguos, no logro definir con claridad qué es cómo resuelvo ese problema, ¿no? Pero al haber bajo conflicto puedo ir haciendo esta suerte de prueba y error, ¿no? Por eso justamente esta idea de experimentar. Finalmente, tenemos en este cuadrante la implementación simbólica, ¿no? Que lamentablemente es este espacio de alta conflictividad y alta ambigüedad, en donde, donde se suelen eh, quedar gran parte de las políticas de igualdad, ¿no? Aquí se adoptan medidas para mostrar, ¿no es cierto?, esta idea de lo simbólico, ¿no? Dar este mensaje simbólico que se queda ahí, ¿no es cierto?, que no tiene una intención real de transformación. Y eso lo podemos ver en las políticas de género, ¿no? Que se quedan atrapadas en ese tipo, en este cuadrante cuando no, aunque hay esta declaración de buenas intenciones, no se definen recursos, no se definen responsabilidades, no se definen incluso objetivos claros de cambios, ¿no? Ya decía, este ejemplo de un objetivo ambiguo es justamente el empoderamiento de las mujeres o garantizar la igualdad, ¿no? No lo definimos con claridad. Y aquí una recomendación también a los trabajos que ustedes están planteando, ¿no? ¿Cómo pasamos de una implementación simbólica a una implementación justamente con baja ambigüedad, ¿no? Ya pedir que las políticas de igualdad estén en este contexto de bajo conflicto puede ser iluso, ¿no? Incluso en el contexto que estamos viviendo globalmente de retroceso
incluso los derechos más básicos de las mujeres, ¿no? Pero al menos desde el diseño que podamos anticipar ese conflicto, ya decíamos cuando veíamos el mapeo de actores, cómo anticipó ese conflicto tratando de atraer más grupos. Recordarán este término que planteábamos, esta idea de solidaridad interseccional, ¿no? Es decir, atraer otros grupos que no necesariamente tienen explícitamente la misma causa que yo estoy planteando, pero que desde esta perspectiva interseccional también pueden apoyar, ¿no? Con su poder de movilización, con su poder de decisión, la propuesta que yo estoy planteando. Pero principalmente desde la formulación, ¿no? Poder reducir esa ambigüedad en la formulación, ¿no? De los objetivos, de los instrumentos. Y parte entonces de esa anticipación, ¿no? Nos hace, ya decíamos, ¿no? Del papel a la realidad, considerando con qué instituciones estoy trabajando, ¿no? Y el considerar, el analizar ya la realidad, ¿no? Nos hace identificar, ¿no? Que la implementación ocurre. eh, eh, Siempre ocurre en contextos en los que múltiples organizaciones están involucradas, ¿no? Recordarán, también lo decíamos la semana pasada, y ya ninguna política en estos tiempos la implementa ni siquiera la formula una entidad, un nivel de gobierno, un ministerio, ¿no? Aisladamente, ¿no? Sino que en ella, sin duda, debido a la complejidad de los problemas públicos, en especial la complejidad de la desigualdad, son necesarias la acción de diferentes organizaciones, de diferentes sectores, de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces, aquí es importante que consideremos que el problema no es que haya muchos actores, van a haber esos actores, ¿no? E incluso, ya decíamos, en las políticas de igualdad es necesaria la participación de esos actores, más aún si pensamos en términos de la transversalización de la perspectiva de género que veíamos en nuestra primera clase, ¿no? Entonces, más que la cantidad de actores, lo que es necesario considerar en esta fase es la coordinación efectiva, ¿no? Y siguiendo la clarificación que hacíamos la semana pasada, incluso no solo la coordinación, sino la articulación efectiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, no solo ver que muchas unidades actúan sin alineación, ¿no? Que nadie asume la responsabilidad, que la política se dispersa, que la igualdad se diluye, por lo tanto es necesario ese diálogo, pero también tener estas prioridades compartidas, ¿no? El tener estos máximos niveles de coordinación, pero también de articulación que va más a largo plazo, ¿no? En función de esas prioridades que tienen que abordar también esas desigualdades estructurales. El no considerar entonces esa necesaria coordinación o esos necesarios mecanismos de articulación son uno de los mayores riesgos para la sostenibilidad de las políticas. Por eso es lo que en la literatura de implementación se plantea esta necesidad de contar con redes eficientes, ¿no es cierto? Eh, eh, un poco este término, recordarán, veíamos también en una de las clases pasadas, ¿no? El pasar de la coordinación a la articulación y cómo interpretando esas dos formas de relacionarse a lo que llegamos es al incorporar estas redes de política, pero son redes de política en donde garantizamos también una implementación efectiva, ¿no? Cuando hay estos prioridades compartidas, cuando además hay acuerdos claros de quién hace qué, ¿no? Y cuando además no solo se coordinan esas prioridades en abstracto, sino que se coordinan los tiempos, los recursos, incluso que se destinan, ¿no? Solo al tener redes eficientes, ¿no? Cuando se coordina, cuando se transversaliza, perdón, cuando se coordina, cuando se articula, es posible abordar estos problemas complejos como la desigualdad. Eh, y esto nos lleva incluso también a categorizar más específicamente los temas de igualdad, ¿no? Ya veía esta anterior lámina, ¿no? Que podría ser genérica respecto a la eficiencia de las redes, de cómo se organizan las instituciones, especialmente en lo que a nosotras nos interesa, esta transformación de las condiciones de desigualdad. Aquí es importante considerar que no se trata solamente de cumplir unas metas, ¿no? Sino justamente apuntar a esa transformación. ¿Y qué implica apuntar a la transformación? Es además, ya en esta fase de implementación,
cuestionar no solo ya en este diseño del objetivo del instrumento que atiende a grupos específicos respecto a sus experiencias diferenciadas, sino además cuestionar ya a las instituciones y su manejo, a las personas, ¿no es cierto? Cómo se manejan las rutinas institucionales, cómo se redistribuyen las cargas dentro de las instituciones, eh, cómo es necesario incluso cuestionar estos criterios que muchas veces aparecen como técnicos, como neutros. Cuando se implementan las políticas, ¿no? Porque de nuevo, si nos quedamos en los objetivos o los instrumentos, pero no cuestionamos cómo se da en la práctica, ¿no? Esto, recordar, la burocracia de la calle, cuando realmente se implementa, porque ¿quién implementa? Creo que ya daba este ejemplo de las políticas de movilidad, ¿no es cierto?, de movilidad urbana, ¿no? Pueden estar diseñadas en el papel, en el gran plan, en el gran programa, en el gran proyecto, pero quien realmente las implementan, por ejemplo, son los servidores, la policía, por ejemplo, municipal, ¿no es cierto?, encargada de los temas de control del tránsito. Esas son las personas que implementan la política. Y si no consideramos esas rutinas de institución, esa cultura institucional, por ejemplo, eh, de la propia agencia municipal de tránsito, ¿no es cierto? O la Agencia Nacional de Tránsito que se relaciona con los procesos de matriculación, de regularización, ¿no? Y ahora en este contexto en donde el gobierno ha intervenido respecto a casos de corrupción, ¿no es cierto? El no cuestionar cuál es de ese contexto, cuáles son esas prácticas, qué es lo que estamos enfrentando en la realidad, de nuevo nos hace distanciar, que la distancia, que la brecha entre el programa público y el producto público siga creciendo, y esto pasa mucho con las políticas de igualdad. Y un poco ya para ir cerrando, la necesidad de que esta idea de la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Depende no solo del presupuesto, no solo de la capacidad, no solo de la apropiación institucional o las reglas claras, sino también en el caso de las políticas de igualdad, que tanto podamos incidir en esas prácticas institucionales, en esas rutinas institucionales, en esa cultura institucional. Y ya para cerrar, ¿cómo reducimos? Siempre plantearnos esta pregunta de cómo reducimos la brecha entre el programa y y el producto, ¿no? ¿Cómo reducimos esa brecha entre lo que planificamos y lo que ejecutamos, ¿no? Porque es una brecha que siempre va a estar presente, ¿no? No se elimina, pero lo podemos gestionar justamente anticipándonos al conflicto, ¿no? ¿Y cómo la reducimos? Desde el diseño, ya decíamos, ¿no? Considerando cuáles son esas fricciones institucionales, pero además en la implementación implica involucrar a las implementadoras, a los implementadores desde la fase de formulación, ¿no es cierto? Si justamente la burocracia de la calle, ya quienes implementan, las servidoras, los servidores, las organizaciones que incluso acceden a los servicios, no están involucrados en la implementación, seguramente la brecha será más amplia, ¿no? Si no anticipamos de estos puntos críticos que tienen que ver con contextos, ya decíamos, de escasez de recursos, de desgaste institucional, de rotación de personal, entre otros, ¿no es cierto? Pero además podemos reducir esa brecha entre el programa y el producto cuando monitoreamos desde el inicio de la implementación, ¿no es cierto? Y está en monitoreo permanente, un elemento que también lo vamos a ver el día jueves. Considerando también que se trata, ¿no? La propia fase de implementación o en general estas fases del diseño de políticas públicas son procesos dinámicos, ¿no? No son procesos estáticos. Entonces, ese propio monitoreo constante nos puede llevar a ajustar los objetivos estratégicos, nos pueden ayudar a ajustar incluso cómo estamos contextualizando el problema, qué instrumentos estoy proponiendo, pero a pesar, ¿no?, de estos contextos complejos, no perder de vista el objetivo de la igualdad. Y esto me lleva incluso a pensar un elemento que salió ayer y que me pareció súper interesante, ¿no? Una de las compañeras planteaba una situación muy compleja en un espacio territorial, creo que le llamaban recinto dentro de una junta parroquial pequeña, ¿no? Y decían que en ese recinto no existe agua potable,
¿no? No existe red, no existe voluntad política, no existe dinero para poder dotar de servicio. Y este es un gran problema que sabemos afecta en general muchas veces a las mujeres, que suelen ser las encargadas de trasladar el agua, de captar el agua, y eso aumenta su sobrecarga de las propias tareas de cuidado y en general lo que sabemos que cómo afecta de manera diferenciada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diseño de su propuesta, cuando le planteaban las compañeras, justamente ellas decían, pero ni siquiera tu GAT parroquial tiene un área que maneja los temas de agua. El GAT municipal no está prestando atención y no le interesa. No hay dinero, ¿no? Todo este contexto de riesgos, ¿no? Y de desafíos. Pero aquí justamente lo importante, y retomando esta frase que hemos planteado durante todas estas sesiones, siguiendo a Méndez, esta idea de lo estratégico, ¿no? Si bien eh, eh, el objetivo estratégico de la propuesta que nos planteaba esta compañera al inicio era dotar de agua potable a la localidad tal, ¿no? Se veía que los riesgos para la implementación iba a ser que eso quede en discurso, o sea, no iba a ser posible, no habían las capacidades instaladas. Llevaba justamente esta idea de pesimismo, ¿no? De qué es lo que se puede actuar. Pero justamente en el diálogo grupal, que fue muy interesante y que se veía que, por otro lado, ¿no? Parte de este conflicto tiene que ver con disputas, incluso territoriales, entre comunidades dentro de ese territorio que impiden incluso la realización de estudios que son necesarios, ¿no? Entonces, parte de esta mirada estratégica, sin perder el objetivo de la igualdad, era cómo solucionar estos problemas, ¿no? Y cómo el inicio de una acción de política pública puede darse desde incluso lo normativo de cómo se gestionan esos conflictos, cómo se generan espacios de diálogo liderados por mujeres, ¿no? Para solucionar estos conflictos y definir cuál sería el mecanismo adecuado para dotar de servicio, ¿no? Entonces, aunque parezca que la respuesta de política pública que debería ser, ¿no? Que el objetivo debería ser dotar de servicios, de este servicio de agua, parece que se diluye, ¿no? El ser conscientes de la capacidad y que puede ser también un proceso en escalada, ¿no es cierto? Que va permitiendo ir a alcanzar este gran objetivo que tiene que ver con el agua potable, no nos puede hacer perder de vista garantizar, por ejemplo, la presencia de mujeres en la toma de decisión, ¿no? Que eso sin duda repercutirá cuando se diseñen los estudios o cuando se ejecuten los proyectos ya para dotar el servicio. Entonces, creo que eso es muy interesante si es que, cuando, más bien es interesante cuando aplicamos ya en nuestros casos concretos de esta mirada estratégica, sin duda, sin perder de vista el objetivo de la igualdad y no solo la igualdad de género, no la igualdad frente a las diferencias. ¿Ok? Lo voy a dejar entonces hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre esta fase. Eh, Como siempre, después de esta sección un poco más introductoria, en cada sesión recordarán lo que planteamos es hacer unos trabajos en grupo que nos permitan ir aplicando esos conceptos ya directamente en sus casos concretos. Entonces, si me permiten, voy a compartirles el enlace de la actividad del día de hoy y lo vamos a ver ahora mismo por si hay alguna duda. Permítanme. A ver, lo acabo de compartir en el chat, el enlace, y lo vamos a ver ahora un poco para ver si hay dudas o... A ver, permítanme. Entonces, si ustedes abren la carpeta, como siempre, tienen ahí cada grupo, de acuerdo al grupo que les toque. Vamos a hacer una actividad cortita, ¿no? Que se refiere justamente a los riesgos de implementación. Van a colocar, como siempre, las integrantes del grupo, luego la respuesta que se analiza, como lo hicimos la semana pasada, ¿no es cierto? Un servicio, un instrumento normativo, un protocolo, un mecanismo de coordinación, ¿no? Lo que sea de parte de la propuesta que ustedes están haciendo para resolver el problema X. Y luego van a identificar tanto un riesgo de implementación como
la forma en que se deba ajustar, ¿no es cierto?, dentro de ese diseño de política para enfrentar ese riesgo. Y he colocado algunas opciones un poco desde estas fricciones institucionales que eh, eh, he tratado de plantear durante el inicio de esta sesión, pero pueden haber muchas otras fricciones u otros riesgos, ¿no? Aquí colocabas algunas como que ninguna institución asume liderazgo, que no haya coordinación, que no haya recursos, la ambigüedad, ¿no es cierto?, de la propuesta. La voluntad de las personas como un requisito y que no permita la implementación, el competir, que este tema compita con otras prioridades, ¿no es cierto?, como riesgos. Y lo importante aquí es no solo cómo se identifica el riesgo, sino qué ajustes serviría para enfrentar ese riesgo. Recuerden, no es que lo eliminamos, lo enfrentamos, lo reducimos, ¿no? Y aquí también les ponía algunos ejemplos como, por ejemplo, evitar la ambigüedad, ¿no? Simplificar el diseño, asegurar un mínimo de recursos o establecer acuerdos, compromisos entre actores, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre el ejercicio. Si no, igual lo que podemos hacer, les propongo, nos vamos al receso, ustedes pueden verlo también con calma, tal vez ir pensando también lo que vimos al inicio de cómo va a ser el trabajo final, la presentación preliminar la próxima semana, y regresamos después del receso con preguntas y luego entramos a los grupos. Ok, todavía no voy a asignar los grupos. Pero si les parece, más bien nos vemos entonces en 15 minutos, nos tomamos un cafecito, regresamos para hacer tres cosas. La primera, me gustaría que decidamos el orden de presentación de eh, de estos avances, ¿no es cierto?, del trabajo final de la próxima semana. Después, sobre el tema de implementación, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Y tercero, entramos ya al trabajo grupal. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos en 15 minutos, es decir, a las 7:35. Voy a pausar la grabación y nos vemos a las 7:35. Ok, regresamos, por favor. Eh, espérame. Ok, si hay alguien que al inicio no registramos, si colocan en el chat, les agradezco para hacer ese registro. Entonces vamos a ir con los trabajos grupales, pero antes de eso, como les decía, me gustaría que, al menos con las personas que estamos, poder definir el orden de la presentación de los trabajos finales, ¿no es cierto? Esta presentación preliminar de los trabajos finales, lo podamos definir ahora, ¿no? Y más bien las personas que no eh, igual quien vea las personas que vean esto en diferido, ¿no es cierto? Me pueden mandar un WhatsApp de qué día quisieran presentar, ya sea el día 10 o el día 12. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien de las que estamos aquí, estamos poquitas, no está aquí. eh, Daisy, Glenda, Mayrita, Sonia, Yolanda y Rosa, si tienen alguna preferencia para la presentación preliminar de los trabajos finales que será la próxima semana, si lo prefieren hacer el martes o el jueves. Recomendándoles igual que lo puedan hacer lo antes posible, porque si ya presentan el día martes, por ejemplo, con esa retroalimentación ya pueden ajustar el documento y ya podrían enviar, ¿no es cierto? Como les decía, ojalá antes del 23 para que puedan entrar al módulo 3 con mayor libertad. Entonces, no sé si alguien se anima de las que estamos aquí para definir esa lista y poder ese día estar organizadas. Em, Hola, Salomé, compañeras, buenas noches ya. Tú dices para el 10 de febrero el preliminar. Así es, 10 de febrero es el siguiente martes. así es. ¿Y el final cuándo tiene que ser la siguiente semana? No, el 23, es decir, Ah, 2 semanas después de esa presentación preliminar, ujú, ya. para el documento Entonces, final. yo me apunto para para el 12 de febrero.
De Perfecto, una. entonces tú serías la primera del 12, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Glenda. Ya. Profe, buenas noches. Igual yo me apunto para el 12, por favor. Perfecto, vamos el 12, Sonia. Ok, serías la segunda. ¿Alguien más? Yo el martes, profe. Mayrita, Así perfecto. falta. Ahora, gracias, Mayra. ¿Alguien más? Está aquí Daisy, Mayra, Rosa, Profe, Yolanda. buenas noches. Para el día Por martes favor. también, por favor, profe. Daisy, perfecto. Serías la segunda el día martes, ¿ok? Profe, yo Aquí, también para el día martes, por favor. perfecto, Mayra. No, te tengo como Gabriela, ¿no es cierto? Sí, como Gabriela. Perfecto. Yolanda, Profe, para el día martes. perfecto. Serías la cuarta el día martes. Y creo que me falta Sonia. Sonia Profe, ya le Simbaña. dije para el día jueves. Y yo hice mal entonces. Sonia. Sonia Calderón, sí, no, me falta Sonia. Rosa, perdón, Rosa Simbaña. El jueves, ¿sí me oye? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Rosa. Ok, entonces tenemos ya este orden y para las personas que vean en diferido, si me mandan un WhatsApp podemos registrar también quiénes seguirían, pero al menos tenemos, ¿no es cierto?, a ustedes 7 en este listado. Eh, con quienes no logremos definir fecha, seguramente nos quedarán el 12 y tal vez nos vayamos durante lo que quede de la noche, ¿no? Pero bueno, les invito por favor a que lo puedan ir registrando y me pueden mandar un WhatsApp a quienes no están aquí. Ok, entonces vámonos al trabajo en grupo. Había dejado en el chat el enlace, lo mando nuevamente. Estamos poquitas, vamos a hacer si les parece. Vamos a hacer solo dos grupos, les propongo. Eh, ok, un grupo de 4, sí, porque me preocupa que cuando hacemos grupos de 2, a veces una persona sale y nos quedamos solo dos, entonces vamos a hacer un grupo de 4 y un grupo de 3. ¿Les parece? Va a ser el grupo 1 y 2. Voy a abrir las salas y como siempre, un poco para hacer este ejercicio de diálogo entre ustedes, para ver qué les puede servir también para su propuesta individual. Les propongo, es una actividad más cortita. Pero quisiera que nos quedemos en ese diálogo tal vez estos 40 minutos, no alargarnos más de 40 minutos, es decir, regresar a las 8:20 a la plenaria para que nos comenten cómo les ha ido. ¿Ok? Voy a abrir las salas, les pido que por favor se unan y nos veríamos acá todas a las 8:20. Solo me falta Mayrita, no sé si tienes algún problema para entrar, me avisas por favor. Si no, para... Mayra, ¿estás ahí? No sé si tienes algún problema para entrar a tu grupo. Mayra, ¿estás por ahí? Bueno, voy a pausar la grabación y la reanudaré para la plenaria. Ok,
vamos regresando. Nos faltan todavía algunas compañeras. 20 segundos se nos unen. Que se cierran ya las salas. Dame. Ok, regresamos. Creo que en este caso el tiempo estuvo mucho mejor, ¿no? Veo que pudieron incorporar bastante información en ambos temas. Chévere. Si les parece, empecemos directamente con lo que trabajaron. Vamos con el grupo 1, por favor. Profe, sino que me salí del GOR, estoy revisando el GOR para volverme a ingresar. Ahí me perdí. Es Daisy. que lo que pasa es que tenía directamente el GOR, donde iba completando la información, pero Yo no sé. puedo Sí, proyectarle si quieres. Con por favor, gusto. gracias, profe. Ok, vamos con ustedes. Y hubo esa confusión, ¿no es cierto? Ustedes son grupo 2, pero vamos a empezar con ustedes, Daisy, Yolanda. A ver, permítanme. Voy a Profe, buenas compartir. noches. Perdone, que me quedé el celular sin internet, no sé cómo tenía que unirme. Ya acabamos la actividad grupal, querida Jimena. Más bien, te invito tal vez a quedarnos, que te quedes aquí para un poco compartir lo que pasó y si quisieras recuperar, se puede hacer esta actividad cortita de recuperación de esta semana. Porque ahorita ya estamos en Ya, plenaria. perfecto. ¿Te parece? Ok, permítanme. Voy a compartir de el grupo, ¿cierto? De Yolanda, de Sonia, de Daisy. Entonces, si lo puedes ver ahí. Ok, por favor. Ya, gracias, profe. Sí, justamente nosotros estábamos igual analizando mi problema con todas las compañeras sobre el tema de el incremento del alcoholismo en problemas de violencia de género. Entonces, dentro de de la primera pregunta que decía qué acción, medida o componente central de la propuesta del grupo se revisa, es el tema del alcoholismo, el impacto del alcoholismo. Entonces, principalmente nos hemos centrado en la existencia de la ordenanza que está emitida por el ente del control, en este caso del municipio de Rumiñahui, a través de la cual se debería enfocarse en el tema de control de espacio público, ya que tanto en la área rural como en la parte urbana siguen incrementándose la cantidad de personas libadoras de manera prácticamente más permanente, lo cual justamente con el riesgo principal que hemos detectado es en la falta de control de este espacio público, la falta de personal operativo, en este caso por los agentes de control municipal, la falta de coordinación entre las instituciones, ya que no se realiza un trabajo de manera coordinada o mancomunada. También acá netamente con las instituciones que se debería trabajar de manera coordinada vendría a ser el Ministerio de Salud, Comisaría Municipal, Comisaría Nacional, Intendencia y Policía Nacional, al momento que realizan los operativos de control en los diferentes establecimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, escuchaba, ¿no?, que en algunos operativos de pronto no tenían el apoyo del Ministerio de Salud, de los técnicos que les den el acompañamiento, porque habían detectado la creación de fundaciones que prácticamente están teniendo lo que son una inversión directamente para sus fundaciones con fines de lucro, pero lamentablemente son fundaciones que ni siquiera tienen los permisos de las licencias únicas de funcionamiento. Entonces se encuentran hacinadas más de unas 80 personas, les hablo de un caso puntual de una fundación que tenemos acá en nuestra parroquia, donde no ha existido por parte del municipio hasta el día de hoy un control o el ente competente, no sé si es que de pronto es el Ministerio de Desarrollo Humano también, para que les quite la personería jurídica y se siguen vulnerando los derechos de esas personas que aparentemente están en un proceso de rehabilitación. Entonces no existe esa fusión entre las instituciones.
¿Y qué es lo que nos decían? Por ejemplo, en algunos operativos que van, de pronto va solamente comisaría o va a ver, por lo general va comisaría municipal, comisaría nacional, va la Policía Nacional, pero de pronto les falta el apoyo del Ministerio de Salud para que puedan enlazarse directamente y en el caso de que encuentren alguna fundación, ellos puedan ingresar y den su informe técnico para poder cerrar esas fundaciones, lo cual está permitiendo que a nivel del cantón también sigan proliferándose las fundaciones y sigan incrementándose personas libadoras, ya que no tienen la parte económica para poder rehabilitarse. ¿Cómo se enfrenta este riesgo en el territorio? A través, dice, a través de establecer acuerdos interinstitucionales, socialización de la ordenanza del control de espacio público. Hay muchas personas que a nivel del cantón no conocen de qué se trata en sí la ordenanza. También igual se podría hacerlo también a través de las campañas de sensibilización sobre el alcoholismo y violencia de género. Se pueden construir lo que son las mesas de seguridad para análisis trimestral de levantamiento de operativos efectuados a nivel parroquial para determinar si la estrategia es funcional o no, o de pronto cómo se podría retroalimentar. Construir espacios dignos e integrales que permitan la rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y dar acompañamiento psicológico a sus familiares. Esto se lo puede lograr mediante un convenio de concurrencia con el Ministerio de Salud y el municipio de Rumiñahui. Muchas gracias, Daisy. Y creo que este es un súper buen ejemplo que me gustaría tomar, ¿no? Porque como ven, este ejercicio nos permite al identificar riesgos y cómo enfrentarlos, nos puede ayudar a delimitar mejor la acción, ¿no es cierto? Delimitar cómo se va a implementar ya efectivamente la acción. E incluso también como en el caso que Daisy nos está comentando, lo que podemos ver es justamente cómo la acción específica que tiene que ver con la ordenanza, ¿no es cierto?, es insuficiente, ¿no? Porque justamente nos planteaba otros elementos para sensibilización, ¿no es cierto?, de prevención de la violencia de género. Entonces, un poco esta invitación de, sí, en sus ejercicios individuales de hacer eso, no solamente para ver cuáles son los riesgos, sino que esos riesgos y cómo superarlos nos ayuda a mejorar la propuesta de las acciones que voy a hacer y estos diferentes instrumentos que debo usar. Ya en particular, y con el ejemplo de Daisy, creo que como está formulado ahorita, ¿no es cierto? Una ordenanza que además ya está planteada, no necesariamente sería esta acción que estamos proponiendo, ¿no? Y hablar de la ordenanza tal como está formulada puede ser como muy general, ¿no? Habría que pensar si lo que se está proponiendo tal vez es una reforma o más bien es suficiente Pero y como una decía reforma. Daisy, es más la socialización, ¿no es cierto?, de la ordenanza. Pero creo que con lo que nos planteas, ¿no? De estos riesgos que, como ven, los riesgos que nos cuenta Daisy evidencian súper claro la brecha entre la norma y la capacidad estatal de cumplir esa norma, ¿no? Lo que nos dice es insuficiencia de personal operativo, que no hay coordinación interinstitucional. Entonces, esa brecha lo que hace no solo es que nos plantea como inviable, ¿no es cierto?, esta idea de un control amplio de todo el espacio público, sino que además ya en la práctica, y esto que nos interesa, puede generar efectos desiguales, reforzando, por ejemplo, la estigmatización de algunos grupos o selectividad de control, ¿no? O incluso unas respuestas que no son de prevención, como lo planteaba luego Daisy en cómo abordar estos riesgos, ¿no? Sino más bien respuestas súper punitivas que no abordan de fondo el consumo problemático del alcohol como un problema de salud pública y cómo eso se vincula con la violencia. Entonces, un poco con este ejemplo, creo que esta idea de usar los riesgos para que, por ejemplo, la acción se acote a un componente específico de la ordenanza, ¿no? O se acote a un control focalizado por zona, por horario, por tipo de actividad. O no sé, por ejemplo, incorporar criterios de actuación, ¿no es cierto?, para saber a qué grupos afecta y en qué medida, no sé, pues jóvenes, por ejemplo, personas adultas, hombres, mujeres, reconociendo, y si vemos aquí en este documento lo que reconocemos y como veíamos en la primera parte, ¿no? Ningún instrumento, ninguna institución puede actuar sola, debe articularse con otros instrumentos que ya aparecen aquí en la exposición de Daisy, ¿no? Y que aparecen en estas soluciones, pero que tienen que transformarse en instrumentos de política, ¿no? Lo que nos decía.
incluso también control de estas clínicas clandestinas, clínicas entre comillas, o especialmente acciones de prevención, de salud pública. Aquí también se suele trabajar mucho el acompañamiento comunitario, ¿no? Todo esto para no olvidar, ¿no? Que es muy importante actuar sobre las causas estructurales del problema, ¿no? No solo el control que abordaría una parte del problema, pero no las causas de fondo que tienen que ver con salud y que Daisy lo planteaba con claridad cuando dice esta articulación con salud, ¿no? Ok, muchísimas gracias al grupo uno. Vamos con Gracias, el profe. grupo 2. A ver, bueno, nosotros lo resolvimos con el problema que teníamos, que es sobre el, siempre se me va el nombre completo de mi problema, de mi minutito. Bueno, es sobre el acceso a centros infantiles de madres, ¿no? Entonces, aquí más o menos en la primera pregunta, ¿qué acción o medida o componente central de la propuesta del grupo se revisa? Entonces, lo que nosotros revisamos es la creación de un sistema municipal de servicios de cuidado infantil que permita a las madres trabajadoras acceder a espacios de cuidado suficientes, accesibles en horarios compatibles con la jornada laboral y con criterios de priorización para los grupos que se habían ya especificado, que son madres de bajos ingresos, jefas de hogar, trabajadoras informales y madres adolescentes. Esos son los grupos hacia donde nos vamos a dirigir. Este componente es clave porque busca cerrar las brechas entre la situación actual, oferta insuficiente, altos costos, desigualdad territorial y la situación que es el objetivo, que es garantizar la conciliación entre el trabajo y el cuidado. Es decir, que las madres puedan desarrollarse mientras sus hijos se encuentran bien cuidados, ¿no? De ahí el riesgo principal de implementación el principal riesgo es que el sistema de cuidado infantil no se implemente de manera efectiva y que solo quede como una propuesta de documentos. ¿Cuáles son las razones? Que ninguna institución asume plenamente el liderazgo, generando vacíos en las responsabilidades. No se asignan recursos suficientes para la infraestructura personal o operación. No exista una coordinación real entre el municipio, los centros de educación y las entidades de protección social, y la política compita con otras prioridades del GAD como obras, seguridad, quedando relegado esto, porque la permanencia del servicio es lo más difícil, porque posiblemente se cambien las autoridades y las priorizaciones sean otras. Y el problema de fondo, como yo decía la vez anterior, en cambio con el Estado, es que no existe una estabilidad para los sueldos y la comida, que es lo que le corresponde al Estado cuando se hacen estos convenios. De ahí, ¿qué ajuste concreto podría ayudar a reducir este riesgo? Definir una unidad municipal responsable que lidere el sistema de cuidado infantil y rinda cuentas, para tener nosotros el manejo total, ¿no? Formalizar el sistema mediante una ordenanza o resolución donde se establezca claramente los objetivos, cobertura, población prioritaria y fuentes de financiamiento. Se me ocurría a mí establecer que un porcentaje del presupuesto, porque en el presupuesto nosotros tenemos que el 10% trasladarle a grupos vulnerables, pero podríamos establecer algo como eso. Asegurar un presupuesto mínimo y personal asignado para que el servicio funcione de manera continua y no dependa de las voluntades políticas. O sea, aquí el mayor riesgo es el tema del cambio de autoridades, ¿no? Eso sería. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela. Em, Creo que este es un ejemplo también súper interesante, ¿no? Que nos hace ver que, por ejemplo, en este caso la acción está súper delimitada, ¿no es cierto? Con mucha claridad, tienes población objetivo, tienes criterios de priorización que nos decías, ¿no es cierto? Personas de situación de pobreza. Además, tienes el tema de este elemento operativo clave de los horarios compatibles. Hay un objetivo de igualdad explícito, ¿no? Igual a las personas que lo vean en diferido y que puedan revisar también el documento que generó el grupo 2. Creo que es muy chévere este ejemplo de cómo plantear el problema desde las diferentes dimensiones sin perder el objetivo de igualdad, ¿no? Porque efectivamente el problema de cuidado es algo que está
concretamente vinculado a la igualdad de género, ¿no? Sobre los riesgos, creo que en este caso podemos ver clarísimo que aquí no hay riesgos sobre, como veíamos en el caso anterior, sobre la ambigüedad, ¿no es cierto?, de los objetivos o de la acción, ¿no? Recuerdan la lámina que veíamos ahora entre ambigüedad y conflicto. Eh, Sino que aquí, igual que en el caso que nos compartía Daisy, también son condiciones de implementación, ¿no? La institución líder, los recursos, la prioridad. Entonces, esto a mí me parece, y ahí tal vez como un comentario solo para que lo puedas analizar, Gabriela, es eh, como veíamos en estos dos ejes, ¿no es cierto?, de conflicto y de ambigüedad. Creo que este problema que planteas y esta acción, ¿no? Esta implementación de esta acción es una propuesta que está en un escenario de bajo conflicto y baja ambigüedad, ¿no? Y recordarás del cuadrante al que nos referimos es a una implementación experimental, ¿no? Porque aquí hay un consenso del problema, ¿no? El tema de cuidados y también sobre la dirección de la solución, ¿no? Sabemos que deben abrirse más espacios, pero no necesariamente cómo operativizar, justamente por los riesgos. Entonces, al ser este escenario de bajo conflicto, baja ambigüedad, creo que los riesgos permitirían delimitar esta acción tal vez como una fase inicial, como un piloto operativo, habría que ver este nombre que no cause conflicto, ¿no? Pero esta fase inicial sin perder los objetivos de igualdad, ¿no? Entonces, más que un tema experimental, creo que aquí podría ser como una puesta en marcha realista con los riesgos que De se una primera presentan, ¿no? fase. Exactamente. Entonces, inicias del sistema, este sistema cantonal, ¿no es cierto?, con una cobertura acotada, no es a todo el mundo, ¿no? Por eso incluso una priorización territorial, un liderazgo definido, ¿no es cierto? La unidad tal para ver cómo funciona, un presupuesto específico, tal vez más pequeño, ¿no es cierto? Y una coordinación formal que decía, para que luego se plantee como una escalada progresiva, ¿no? Entonces aquí no pierdes del horizonte de igualdad esta idea de sistema de cuidados, que además es una propuestaza, ¿no? Pero ahorita tiene un montón de riesgos. Entonces, tal vez ¿no? Se puede volver implementable justamente desde esta parte, ¿no? Un poco en línea de de esta sección que hemos visto de implementación, ¿no? Esta puesta en marcha realista en este escenario, eh, justo como una fase inicial, lo diría yo. Ahí te lo dejo para que lo puedas ver. Y creo que y muchas gracias, por ejemplo, Gabriela, porque creo que con esto podemos ver cómo estos cuadrantes nos sirven, ¿no? No es tan abstractos, sino que nos hacen ubicar a nuestros riesgos de implementación en una categoría de tipos de implementación y nos ayuda a ir pensando unas estrategias, ¿no? Justo cuando tenemos alto conflicto, ambigüedad, alta ambigüedad o baja ambigüedad. ¿Ok? Entonces, un poco para cerrar esta sesión, me gustó mucho este trabajo grupal porque creo que deja esta idea clave, ¿no? Delimitar la acción, ¿no? Cómo se va a implementar la acción no significa eh, reducir estos objetivos de igualdad, ¿no? Y un poco ahí no perder la mirada de los objetivos de igualdad. Aunque yo sé que mi propuesta tiene que ver como Mayra justamente, perdón, Daisy nos planteaba, ¿no es cierto? Como el control del espacio público, no dejar de lado la igualdad, ¿no es cierto? Este objetivo de igualdad que nos lleva a hacer poner en la práctica, ¿no es cierto? Estas necesidades diferenciadas y eso, cómo se implementa en el territorio. Em, ya vimos, ¿no es cierto?, tanto en el grupo de Daisy, cuando las acciones se formulan de manera general, con esta ordenanza amplia, que pueden quedarse, tienen este riesgo de quedarse en el papel, o como lo que ahora nos comentaba Gabriela, ¿no es cierto?, cuando se les pone ya en el terreno, ¿no es cierto?, en esos posibles riesgos, o más bien esos riesgos reales de implementación, por recursos, por coordinación, finalmente la acción eh, puede volverse más clara y más operativa. Entonces, un poco la invitación para cerrar esta sesión 7 es que ustedes puedan llevar este ejercicio a sus trabajos individuales, porque esto les puede ayudar a revisar la acción que cada uno está trabajando y preguntarse si a partir de los riesgos que identifican,
podría, ¿no?, delimitar mejor la acción para que pueda implementarse sin perder de nuevo este sentido de la igualdad. Entonces, pensar quién mismo va a implementar ya realmente, no en el ideal, no en el papel. Si esto el día de mañana se propone, ¿quién implementaría? ¿Con qué recursos? ¿En qué tiempos? Es de ese paso súper necesario para que pasemos del diseño a la práctica y que, de nuevo, no quiero dejar de decir esta parte, ¿no? Que los efectos de igualdad no queden solo en discurso o en intenciones. Ok, les agradezco mucho, lo dejamos hasta ahí. Para quienes vean la grabación y todavía no hicimos esta lista de las presentaciones, creo que aquí hay, creo que Jimena o Gabriela, tal vez podemos ver con ustedes rápidamente, no, permítanme que están aquí. eh, para comentar solo rápidamente algo que lo comenté al inicio sobre unos temas operativos, ¿no es cierto? El primero, que este próximo viernes 6 no va a haber las prácticas narrativas con Diana, se retoman el viernes 13, es decir, el viernes no hay clase. El día jueves tendremos nuestra última sesión desde esta dinámica, ¿no?, de presentación de contenidos más trabajo en grupo, y la próxima semana es nuestra última semana en la que se presentarán los trabajos finales de esta presentación de sus avances de trabajos finales. Entonces, en función de eso, se van a presentar esos avances la próxima semana, el martes y el jueves. Y lo que hicimos es decidir quienes presentan el martes y quienes presentan el jueves. Y aprovechando que aquí está Gabriela y está Jimena, quisiera de una vez preguntarles si ustedes quisieran exponer el martes o el jueves sus avances de el trabajo grupal. No sé si Antes de irnos, yo por había favor. dicho el martes, Gaby subía. No sé si soy yo. Ah, no, tú ya me dijiste, perdóname, Gabriela. Solo me falta Jimena entonces. Y no sé si hay alguien más que esté conectada que me falte ubicar. Sonia. ¿No? ¿Sí? Solo Jimena me falta. Disculpa, disculpa, Gabriela. Solamente me faltaba Jimena de las personas que están conectadas aquí. Ok. Entonces, más bien, Jimena, si nos quedamos un ratito y tú lo comentas y me despido de las demás personas y quienes vean la grabación, si me pueden mandar un WhatsApp también para definir y organizar si ustedes la exponen el martes o el jueves. Ok. Nos vemos entonces el jueves para nuestra última sesión de este formato y la próxima semana para los trabajos preliminares. Un abrazo. Chao. Ay, qué lindo tu guagua. Chao. Ya, él quería despedirse. Profe, buenas noches. Querida Jimena, te preguntaba entonces si es que voy a